buenas tardes, buenos días a todos y bienvenidos a este primer intento de Cibercuba de generar una zona de pensamiento y de reflexión sobre Cuba. Como todos sabéis, inicialmente había un panel de 5 personas, pero por cuestiones técnicas, porque la plataforma con la que cuenta Cibercuba no da para estar todos. Hoy solamente vamos a tener 3 ponentes, de los cuales hay de momento 2 nada más, para hablar de economía, para hablar de la transformación de los cuerpos de seguridad y del ejército en un escenario de transición democrática, y para hablar de sociedad civil, que es la que se encargaría Armando Chaguacera. Entonces, yo creo que la economía tiene un peso específico importante en la actual coyuntura cubana, y nos gustaría empezar con la ponencia del profesor Pavel Vidal, que además de ser profesor universitario en la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, tiene una amplia bibliografía sobre el tema. Y además, en el tema económico tenemos el lujo de contar también con Elías Amor, que es, como sabéis, un analista semanal de economía cubana en Cibercuba, y por tanto espero que el debate sea ventajoso para todos. El formato es: habla Pavel unos 8 minutos y después se abre el debate. El moderador será castrista en el uso de los tiempos. Muchas gracias. Adelante, Pavel. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por esta invitación, por esta iniciativa. Entonces, ya puse el cronómetro para usar mis 8 minutos. La idea de estos 8 minutos es que voy a aprovecharlo para hablar de la reforma monetaria, ¿no? Es los últimos anuncios que se han hecho. Tenemos la desventaja de que son solo anuncios, ¿no? Porque todo lo que está pasando en términos de cambios monetarios, hasta el momento, lo único que es cierto y que ya está funcionando es la redolarización de la economía. Y de hecho, esta redolarización de la economía es algo que yo pudiera decir que es imprevisto, ¿no? Yo trabajé en el Banco Central de Cuba desde el año 99 hasta el año 2006 y algo conocía de las versiones que habían para avanzar en una unificación de las tasas de cambio y de la unificación de las monedas, y claramente un escenario donde al mismo tiempo se iba a estar devaluando la moneda, sacando el CUC y reintroduciendo el dólar. Nunca fue algo que estaba previsto. Por tanto, eso obedece un poco a la coyuntura que está sucediendo, y hay que ver eso que implica, ¿no? Porque en el futuro, digamos en el mediano plazo, porque yo creo que se va a avanzar bastante en lo que es la unificación de las tasas de cambio, pero en términos de dualidad de monedas, pues prácticamente lo que regresamos a los años 90, ¿no? Es decir, volvemos a tener pesos, dólares. La única ventaja es que si se hace el ajuste de la tasa de cambio tal y como se ha anunciado, pues sería, regresamos a los años 90 con 2 monedas, pesos y dólares, pero con una tasa de cambio entre pesos y dólares que probablemente sea una tasa de cambio que refleje un poco más la realidad económica, los hechos económicos. Entonces, hay que esperar cómo es la ejecución. En el diseño yo destacaría algunas cosas positivas. Una es lo que yo llamaría la integralidad. Obviamente no lo cubre todo, pero sí me parece algo positivo que no solo se trate de un ajuste de las tasas de cambio, sino y de sacar el CUC, sino que va a haber un ajuste de los salarios, los subsidios. Hay la intención de que esto signifique un incremento del salario real, y también hay una intención de que esto tenga efectos reales en la economía, y es lo otro que yo destacaría, porque yo en algún momento hablé de las opciones de tener una reforma monetaria nominal o una reforma monetaria real. Esta, según
los anuncios, parece que tiene algún componente real. Incluso el Marino Murillo, ¿no?, que está al frente de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, pues hablaba de la intención de que esto implique que algunas empresas estatales, no sé si dijo que se cierren, pero habló que esto tiene un impacto en las empresas estatales que obviamente cuando reflejen en sus balances una tasa de cambio diferente, unos precios relativos más acercados a la realidad, pues saldrá a la luz cuánto subsidio y cuánto le cuesta a la economía mantener un grupo, no sé cuánto, pero un grupo significativo de empresas estatales funcionando con un nivel de competitividad y eficiencia que no amerita su presencia en el sistema productivo cubano, pero la seguimos subsidiando. Lo que pasa es que ese subsidio queda oculto con esa tasa de cambio sobrevaluada. Una vez que esa tasa de cambio se corrijan los precios relativos, pues eso se refleja en los balances de las empresas estatales. Y el Marino Murillo hablaba del impacto que esto puede tener en el comercio. Habló del comercio, pero yo pienso que esto va mucho más allá del comercio. Esto va a poner con mucha más claridad cuál es la situación de competitividad y eficiencia, por ejemplo, de muchas actividades en la manufactura, que son actividades que llevan años, si no décadas, de descapitalización y que les va a costar mucho trabajo competir con los bienes importados, no importa cuántas ayudas se le den. Y ahí en el tema de las ayudas, yo pienso que es importante que se especifique, ¿no? O sea, yo hablaba de la integralidad, de los efectos reales, pero también hay bastantes dudas. Una de las dudas es sobre este fondo presupuestal que va a estar funcionando supuestamente solo un año, con el cual se le van a seguir dando subsidios a estas empresas estatales que van a ser rentables después de la devaluación. Entonces me parece clave que entendamos cuál es la magnitud de este fondo presupuestal, cuáles son las condiciones y qué pasa después del primer año. Si después que estas empresas no tengan estos fondos, ¿qué se va a hacer con esas empresas? ¿Se van a cerrar? ¿Se van a fusionar? Y ahí yo lo vincularía con la pequeña y mediana empresa, ¿no? Es decir, Cuba no tiene un préstamo del Fondo Monetario Internacional, no tiene reservas internacionales suficientes, no tiene espacio de política fiscal. Por tanto, las oportunidades de suavizar los impactos, porque esto es una medida que tiene impactos importantes, porque se va a hacer una devaluación significativa de la tasa de cambio, la posibilidad de suavizar estos impactos son prácticamente nulos. Entonces, la posibilidad de que esto funcione de alguna manera depende del diseño de política económica, depende del marco regulatorio, depende de cuán estructural es el diseño, el del marco regulatorio que se está definiendo para después del día cero, porque no hay forma de mitigar los impactos. Lo que se pueden es administrar los impactos con un nuevo marco regulatorio para que estas cosas funcionen y funcionen en positivo. Y ahí entonces es clave el papel de la pequeña y mediana empresa en varios aspectos. Uno es en la generación de empleos. Si esto va a tener un impacto en las empresas estatales y de verdad se van a cerrar esas empresas estatales y rentables, pues la oportunidad que hay para absorber esa fuerza de trabajo es el trabajo por cuenta propia en un nuevo marco regulatorio mucho más liberalizado y también la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa también tiene un papel importante en el sentido de que, curiosamente, yo creo que esta sería, si es como se está diciendo, sería la única medida de la reforma cubana que va a ser rápida, y que va a ser significativa. Y se está hablando de una devaluación significativa del peso cubano. Se está hablando de un ejemplo de 20, pero aunque no sea 20, aunque sea 15 o 10, es muy significativo. Y la experiencia que tenemos es que ante esta devaluación significativa de la tasa de cambio en las antiguas economías socialistas, pues estas grandes empresas pues no se adaptaron muy bien al nuevo marco de política cambiaria. Fueron las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en Vietnam, que mostraron capacidad para adaptarse a esta devaluación. Entonces yo pienso que en el diseño de política económica que viene después del día cero, el papel de la pequeña y mediana empresa sería fundamental.
Y yo con esto finalizo porque llegué ya a los 8 minutos. Gracias. Bueno, te agradezco mucho, Pavel, el respeto del tiempo, pero bueno, era una cuestión más que nada simbólica. No habría pasado nada si hubieses consumido 2 minutos más. Abro el turno de preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, yo, si me permite, más que preguntar, felicitar al profesor Vidal, como siempre, por su magnífica presentación. Yo creo que ha expuesto en esencia los aspectos fundamentales que están asociados a la tarea ordenamiento y a la creación de las futuras pymes. Pero yo voy a preguntar, no, sino voy a exponer un aspecto que me parece muy importante, que es la política que subyace a la política económica. Porque en el régimen castrista la política es muy importante, tanto que la política manda sobre la economía. Lo ha hecho desde hace 61 años y con estas reformas el castrismo quiere seguir dominando a la economía como si la economía fuera una doncella fácil a la que es posible someter a este tipo de vejaciones que ellos periódicamente le hacen, ¿verdad? Y quería poner el énfasis en 2 aspectos. En primer lugar, con esta reforma, el régimen castrista se la está jugando ante el mundo, porque está haciendo visible un proceso de obtención de certificación, de seguridad, de certidumbre ante los analistas y los capitalistas internacionales. Creo que este aspecto es muy importante y explica el porqué de este proceso ahora y no antes, en un entorno enormemente complejo, lleno de incertidumbres en el que la economía cubana se encuentra cayendo en picado como consecuencia de la pandemia. El porqué de este proceso en este momento obedece a motivos fundamentalmente de buscar apoyos internacionales, una cierta credibilidad perdida, una cierta responsabilidad ante acreedores internacionales. Y este es el motivo principal, en mi opinión. No habría ninguna otra justificación. Ellos han estado manteniendo la dualidad monetaria durante décadas y la economía cubana ha seguido funcionando. La búsqueda de esa certidumbre internacional en los mercados de capitales es el coste que Cuba va a pagar, esa doncella va a pagar a costa de este poder. Y en segundo lugar, creo que en este momento asistimos a una derrota palpable de ese grupo de poder que llamamos los comunistas ortodoxos, los que respiran ideología fidelista, los que se creen todavía aquello de la revolución y de todo este tipo de cosas, y han sido derrotados por los empresarios verde olivo, el sector abierto de la economía cubana que le viene muy bien la devaluación para ganar dinero. El sector turístico, por ejemplo, gracias a la devaluación va a incrementar de manera espectacular las entradas de viajeros en cuanto la pandemia quede atrás. Y los exportadores vinculados a grandes negocios, como por ejemplo los tabaqueros o la minería, también van a incrementar notablemente las exportaciones. Esto significa, por tanto, que esos empresarios que quieren repartirse el poder económico del país han triunfado, han impuesto sus criterios en este momento y las cuestiones técnicas del proceso pasan a un segundo plano. Es decir, estamos ante un proceso, y con esto termino, de ordenamiento monetario en el que no sabemos ni en qué fecha se va a producir la unificación, ni tampoco la fijación cambiaria. No sabemos qué tipo de cambio va a quedar finalmente, por ejemplo, con respecto al dólar. No sabemos qué medidas compensatorias. Sí, bueno, hablan de subidas de salarios, que es una barbaridad ante un proceso evaluatorio en el que no se dan evidentemente las condiciones para aplicarlo. Todo esto nos lleva a una situación anómala en donde, como he dicho al principio, la política ha vuelto a vencer a la política económica. Y de esto, lo único que podemos esperar es que el día después del día cero se adopten las políticas adecuadas para que Cuba no explote. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los otros participantes? Sí. Adelante. Al profesor Pavel, una pregunta. ¿Prevés, en el marco de esto que explicabas, de que ahora se va a evidenciar lo que todos sabemos, la improductividad y lo inútiles que son el 99.9% de las empresas estatales? ¿Tú prevés en algún momento entonces una subasta de empresas improductivas para que el gobierno se deshaga del lastre y poner en manos privadas por lo menos hasta cierto nivel de los medios de producción?
No, en realidad yo no sé exactamente cómo lo harían, ¿no? Hay que ver, porque lo que vendría es un proceso de transformación, para no decir privatización, de esas empresas estatales y rentables, si tienen algún sentido, porque hay algunas que probablemente se lo das a un inversionista privado y ni la quiera, ¿no? Porque está asociada a actividades que no tienen ningún tipo de futuro o que tienen unos niveles de capital o funcionamiento o tecnología que es completamente obsoleto. Pero sí, para que esta reforma sea real y produzca algo positivo en la economía, pues tiene que venir ese proceso de reconversión de las industrias con una mayor participación de la pequeña y mediana empresa. Tiene que venir un ajuste de precios relativos que no sea definido por el Ministerio de Economía y Planificación. Porque este es el otro tema que no me dio tiempo explicar bien en la presentación, porque hay dos preocupaciones. Una tiene que ver con el desempleo, a partir de lo que suceda con estas empresas estatales y rentables, en una economía que ya tiene unas tasas de desempleo muy significativas, producto de todo lo que ha sucedido con la pandemia, ¿no? Y el turismo específicamente. Entonces, el otro impacto es sobre la inflación. Y ya se sabe que va a haber una corrección importante de los precios mayoristas. Entonces, la idea es cómo ellos administran para que estos precios mayoristas no se reflejen completamente en la misma proporción en los precios minoristas. Y ahí ellos hablaban del traspaso, ¿no? Que es primera vez, eso me llama la atención, ¿no? Que por primera vez las autoridades económicas cubanas están utilizando estos términos, ¿no? Que son bastante conocidos a nivel internacional, pero en Cuba usualmente no se utilizan. Para la población me imagino que es difícil, ¿no? Entender las implicaciones con estos términos, pero bueno, para los economistas pues nos gusta que se llamen las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, y esto del traspaso no es una cosa con poca importancia. De hecho, el traspaso es la clave de que esta reforma sea efectivamente real. El traspaso es como la devaluación se transmite a los precios minoristas. Entonces, la idea es que el traspaso sea lo que decimos en economía menor que 1. Es decir, que si la tasa de cambio se devalúa en 20 veces, por ejemplo, los precios no suban 20 veces, porque si se suben 20 veces, pues no hay un efecto en la tasa de cambio real. Entonces, para que haya un efecto real, este traspaso tiene que estar de alguna manera administrado. Y en las economías de mercado, por ejemplo, cuando un país de América Latina en una crisis de balanza de pagos devalúa su moneda, se quiere que el traspaso sea menor que 1, es decir, que eso no se pase completamente a los precios para que eso tenga un efecto en la competitividad y los precios relativos. Pero eso funciona bastante bien en las economías de mercado porque hay suficientes actores económicos operando en un mercado competitivo. Pero en Cuba lo que tenemos son alrededor de 50, poco más de 50 OSDEs, ¿no? Organizaciones superiores de dirección empresarial, que son monopolios. Entonces, ¿cómo se va a garantizar un efecto real de la devaluación? ¿Cómo se va a garantizar un efecto traspaso pequeño para que no se transmita todo a los precios y de hecho, para que la población no sufra, ¿no? todo el impacto de la devaluación y el incremento de salarios se haga agua? ¿Cómo se va a hacer esa organización del manejo de la inflación y el traspaso en una economía que en su estructura económica es monopólica? Y los monopolios, pues tú tienes una OSDE para cada una de las industrias y claramente si el MEP y el Ministerio de Finanzas y Precios le ponen unos límites máximos, eso van a ser los precios que ellos van a utilizar. Entonces terminamos donde empezamos, que es unos precios que siguen siendo administrados. Entonces por eso también es la otra razón que yo creo que es importante la participación de nuevos actores en la economía, que hayan pymes, que hayan trabajadores por cuenta propia que tengan muchas más oportunidades dentro de la estructura económica cubana, y ahí pues depende de qué se haga con estas empresas estatales, ¿no? Entonces te di la vuelta, te hablé de muchas cosas, pero hay que ver qué tipo de transformación se hace en esas empresas estatales y rentables, si se hace en subasta, si se le entrega a los propios trabajadores, si se cierra esa empresa, si se fusiona con otra empresa. Hay distintas opciones. Gracias. ¿Algún otro participante le quiere preguntar algo
a Pavel. Yo quisiera, ¿puedo participar? Sí. Adelante, María. Hola, saludos a todos y gracias por la oportunidad de hacer la pregunta. Pavel, tuve la oportunidad de conocerte cuando tú venías con Omar Eberleni de Vietnam, en Nueva York, en una conferencia. La verdad es que no me acuerdo si fue 2014, 2013, bueno, no sé. Lo importante es que en aquel momento Cuba estaba volcada a la supuesta búsqueda de la actualización del modelo, de la cual se debe de hablar, ¿no? Pero me parece que en aquel entonces la idea era hacer una reforma más tipo Vietnam, más que el modelo chino, el modelo vietnamita. Luego, por supuesto, vino el descalabro con los subsidios de Venezuela. En aquel momento todavía Venezuela estaba fuertemente apoyando a Cuba financieramente, ya que no es posible. Entonces, mi pregunta es, ¿qué modelo, si se puede hablar de un modelo que Cuba quiere copiar, qué modelo tú crees que está persiguiendo este régimen? Porque la fórmula que ellos quieren, a la cual ellos quieren llegar, hasta cierto sentido no tiene precedentes. Sí, pues yo creo que hasta Murillo mencionó la experiencia vietnamita y yo sé que siempre se ha tomado como referencia la experiencia vietnamita para el ajuste de las tasas de cambio, porque Vietnam también tenía dos tasas de cambio, una brecha muy importante entre ellas, ¿no? Y Vietnam lo resolvió con una liberalización del mercado cambiario y la tasa de cambio se devaluó en menos de un año, se devaluó 10 veces. A nosotros nos toca hacer probablemente el doble que eso, ¿no? Ahí la experiencia de Vietnam, incluso comparando con las economías ex-socialistas de Europa del Este, es que también aplicaron devaluaciones significativas de las tasas de cambio. Es que la devaluación de la tasa de cambio funcionó mejor en Vietnam que en las economías europeas. Y eso, en este viaje, ¿no? del que veníamos de Vietnam, en que nos vimos en New York, pues una de las experiencias y lecciones de política que traíamos de Vietnam es que en el caso de Vietnam ayudó mucho, bueno, ayudaron varios factores para que la devaluación sí fuera efectivamente un instrumento de política que ayudó a la sustitución de importaciones, a la formación de encadenamientos productivos, a la promoción de exportaciones. A diferencia de los países de Europa del Este, donde esto al principio fue un choque económico que trajo más costos que beneficios, fue un estrés financiero importante, inestabilidad monetaria, entonces se dieron más los eventos negativos de una devaluación que los efectos positivos, a diferencia de Vietnam. Y en el caso de Vietnam, y en las conversaciones que tuvimos con los economistas vietnamitas y también, bueno, la revisión de la literatura que hacía este tipo de comparaciones, este tipo de reformas que se llama Big Bang, que es de un choque duro, funcionó bien en Vietnam por la estructura económica, basada sobre todo en empresas familiares, pequeñas empresas, pequeñas industrias, y la literatura reconoce que este tipo de unidad económica de menor escala, ante este choque económico significativo en poco tiempo, pues tiene más capacidad de adaptarse y de reaccionar de una manera positiva que la gran empresa. Esta gran empresa donde hay mucha burocracia, donde están adaptados a funcionar siempre a partir de las orientaciones que vienen desde el plan central, pues ese tipo de empresas sufre y mucho con una devaluación significativa, o es la experiencia que hay, y les cuesta trabajo aprovechar las ventajas de la devaluación. Entonces, por eso yo creo que es clave, como decía al inicio, saber qué va a pasar con el sistema empresarial estatal. No solo ver qué sucede con las empresas irrentables, sino qué grados de autonomía se le dan a las empresas que van a tener un beneficio con la devaluación, ¿no? Que, como decía Elías, son empresas que están conectadas a todo lo que tiene que ver con el sector de exportación, con el turismo, y ver
que esas empresas no se le pongan límites también, y ahí se hablaba, ¿no?, de que no van a tener límites impositivos, que van a poder pagar más salarios, y en ese sentido parece que se le va a dar algún grado de autonomía para que esas empresas estatales burocráticas, adaptadas a trabajar en función de un plan, pues tengan alguna reacción positiva, porque la devaluación es un juego no es de suma cero. Si tú tienes costos que son palpables, inmediatos, y por otro lado tienes beneficios potenciales. Entonces, para que esos beneficios potenciales se realicen, pues depende de cómo tú administras el marco regulatorio para que las empresas respondan positivamente a esa devaluación. Y ahí la experiencia de Vietnam es clave, y yo me imagino que la sigan tomando en cuenta en cuanto a la importancia de la pequeña y mediana empresa. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Carlos, Andrés. Sí, adelante. Antes de que hable Andrés, aprovecho para avisarle a Luis Flores que nos está haciendo la cortesía de llevar el tema técnicamente. Enrique García está sin audio. He avisado con un par de mensajes, imagino que no habrás podido verlo. Gracias. Adelante, Andrés. Mira, no se puede vivir en el pasado, eso está, pero uno va conduciendo su auto y de vez en cuando tiene que usar el retrovisor, por lo menos una tercera parte del tiempo. Para ir adelante, de vez en cuando hay que retroalimentar. Y tengo esta pregunta para Pavel, hasta provocatoria si queremos. Si no se hubiera producido la ofensiva revolucionaria del 68, ¿qué crees que esta ducha fría que ahora el pueblo cubano tiene que enfrentar hubiera sido más suave? Es decir, si no hubiera ocurrido las expropiaciones del 68, de la guarapera, del zapatero, del ebanista, hubiera sido más fácil para el pueblo cubano. Perdona un momento, Andrés, perdona un momento. Enrique, es que aunque tú no tengas audio, sí te estamos oyendo hablar todo el tiempo a ti. Nosotros sí te oímos a ti. Entonces, si puedes silenciar el micrófono, ahí. Adelante, Andrés, perdona. No, yo creo que, por si acaso, voy a hacer la más sucinta la pregunta. Si no hubiera ocurrido, porque no ocurrió, la hizo la Junta de La Habana, la ofensiva de 1968, mediante la cual toda aquella cosa pequeña, el zapatero, el ebanista, el guarapero, el que vendía ostiones, se nacionalizó y todo lo hizo el Estado y se acabó con esa clase productiva. Sin esa medida draconiana, ¿hoy sería más fácil enfrentar este reto o crees que no cambia nada? No, por supuesto, sí. Refuerza el punto que estaba diciendo, ¿no? De la importancia de la pequeña y mediana empresa. Si la tuviéramos, si no lo hubiésemos nacionalizado en el año 68, pues ahora la economía estaría en mejores condiciones, pero no solo para la devaluación, para todo. Es decir, ya sabemos que todo este monopolio de la empresa estatal ha mostrado su ineficiencia por décadas, ¿no? Que quedó oculto un poco por décadas en los años 70, 80 por el intercambio que había con la Unión Soviética, las ayudas que venían de la Unión Soviética, pero una vez que esas ayudas no están, pues florecen, ¿no? Salen a la superficie y son más claras todas esas ineficiencias del sistema productivo que también se mezclan con las sanciones económicas. Entonces ahí está también el tema de cómo las sanciones económicas le permiten al gobierno cubano decir que los problemas económicos responden a estos eventos internacionales y no a las condiciones del sistema productivo. Después, con la ayuda venezolana, pues también eso se enmascaró, ¿no? Pero cuando no tenemos ningún tipo de ayuda y ponemos en blanco y negro lo que y con números reales, ¿no? En temas de productividad, en temas de descapitalización de la economía, en temas de salario real, pues se ve el costo, ¿no? de mantener a flote todo este sistema productivo estatal monopólico, ineficiente, improductivo, con muy baja competitividad. Ahora tenemos que hacer una corrección de mucho de eso, pero no se va a hacer la corrección total. Es decir, no es ilusorio pensar
que en realidad van a cerrar todas las empresas irrentables. Buscarán alguna manera, y ahí entonces entra el tema de la política, ¿no? Es decir, siempre la manera en que el gobierno cubano se ha pensado, el control es a través de las empresas estatales. Entonces, si no están estas empresas estatales que le garantizan a ellos la manera en que ellos se piensan el control económico sobre la sociedad, pues habría que ver, ¿no? Si estas fuerzas que en la reforma, por ejemplo, de Raúl Castro, pues se opusieron a los cambios y detuvieron los cambios, ¿qué tipo de actitud van a tener ahora cuando la devaluación implique que salgan a flote todas estas ineficiencias y todo el subsidio, sobre todo lo que cuesta, cuántos millones de dólares cuesta sostener este sistema estatal improductivo? Va a tener que avanzarse en la creación de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales se nacionalizaron, ¿no? O la mayoría, o todas, se nacionalizaron en los años 60, y ahora lo que necesitamos es casi que restablecer esos encadenamientos productivos, ese sistema productivo nacional que teníamos en los años 50, en los años 60, que nacionalizamos y que ahora nuevamente necesitamos. Entonces sí, es como necesitamos en el sistema productivo al menos movernos en la dirección hacia el restablecimiento de esas pequeñas, y no solo pequeñas, sino medianas empresas que formaban parte del tejido empresarial cubano y que ahora no tenemos ahí algunos embriones, ¿no? Trabajadores por cuenta propia, que incluso tienen funcionando algunas, lo que podrían ser pequeñas y algunas medianas empresas, y que podrían ser el embrión, ¿no? Y tener el capital y la experiencia y la energía para transitar, ¿no? Hacia la formación de un tejido empresarial nacional que no sea estatal y que esté integrado por pequeñas y medianas empresas y no solo por trabajadores por cuenta propia. Muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta, Pavel. Grosso modo, al inicio tú hablabas de una reunificación monetaria de momento virtual, porque han dado pocos detalles y ni siquiera han anunciado por dónde va a ir la tasa. Y por otro lado, tú decías que eso iba a evidenciar la situación real de la economía cubana a partir de la situación que acabas de describir de las empresas. ¿Consideras tú que el tardocastrismo está dispuesto a asumir todo el coste político y social que implica eso, o tú piensas que va a asumir parcialmente los costes y aplazar al futuro cualquier otra decisión de mayor calado, teniendo yo en cuenta que también la realidad económica puede ser más tosuda que el juego o el posibilismo político? Gracias. Sí, bueno, la reforma cubana nos ha decepcionado varias veces, ¿no? Así que tenemos que estar preparados nuevamente, ¿no? Tenemos unas expectativas, se hacen unos anuncios y después siempre la ejecución queda muy por debajo de esos anuncios, o se busca la manera, ¿no? Es decir, ya se está hablando incluso de pequeñas y medianas empresas estatales. Eso no sé exactamente qué sería y cómo eso va a competir con la pequeña y mediana empresa privada, ¿no? Sí, había un escenario peor que el que se está, por eso yo hablaba de la importancia de que se está anunciando algo de cambios reales, porque en algún momento, y yo estuve en algunas discusiones, ¿no? de las reformas monetarias, había una variante que era la reforma monetaria completamente nominal, que es que yo movía la tasa de cambio, yo sacaba el CUC, pero activaba una cantidad de subsidios e impuestos de manera de que todo quedaba igual. Y yo tenía el miedo que los que estaban proponiendo ese tipo de reforma más nominal fueran los que estuvieran liderando la discusión sobre la reforma. Y afortunadamente no parece que es así. Y algo de impacto real parece que va a tener. Pero el algo y la proporción pues ya dependerá de este fondo presupuestal de ayuda a la empresa estatal
cómo va a funcionar, si va a tener algún límite, si efectivamente solo es para un año. Va a depender de los temas políticos, ¿no? La aritmética de intereses al interior de la burocracia cubana, el partido, y cómo esto permite que la reforma efectivamente avance con un carácter estructural y real, o se quede más en lo nominal. Pero por los anuncios, ¿no? Si uno escucha el discurso de Murillo, de Gil, pues da la idea de que algo real quieren poner en práctica, ¿no? Y uno de los 5 puntos, dos de esos 5 puntos que ellos han definido como la agenda económica, aunque le pusieron otro nombre, tienen que ver con el sector no estatal. Uno es definir una lista de actividades no permitidas para el sector cuentapropista y que el sector cuentapropista opere en todo lo demás. Y otro de los puntos tiene que ver con la reestructuración empresarial y el papel de la pequeña y mediana empresa. Si esas 2 cosas se cumplen, pues algo real tendrá esta reforma, por supuesto muy por debajo de las expectativas, por supuesto va a ser muy lento, y no creo yo creo que ninguno de nosotros creemos que esto va a implicar una transformación radical de la manera en que funciona el sistema cubano. Es decir, la propiedad estatal se van a mantener los monopolios. Tal vez en algún momento ellos entiendan que ellos pueden incluso tener más ingresos económicos a través de los impuestos sobre un sector privado dinámico que a través de la rentabilidad de empresas estatales improductivas. Entonces, si en algún momento ellos se dan cuenta de que incluso el presupuesto del Estado puede tener más ingresos para lo que sea, ¿no? Educación, salud y para otras cosas, pues bajo esa lógica, incluso se puede desde la oficialidad promover el desarrollo del sector privado, siempre y cuando esté asociado a un marco impositivo que tribute al presupuesto del Estado. Muchas gracias. Bueno, con esto cerramos, digamos, la parte económica del debate, y aprovechando que está sonando la sirena del barrio de Chaguaceda, le damos la palabra al profesor Armando Chaguaceda, colaborador de Cibercuba y también con una amplia obra bibliográfica de peso específico en la realidad cubana. El profesor Chaguaceda nos va a hablar de la sociedad civil y sus actores en la actual coyuntura cubana. Adelante, Armando, por favor. Gracias, Carlos. Gracias, colegas. Bueno, efectivamente, el trasfondo que tengo yo creo que es el mejor escenario para lo que voy a hablar, ¿no? Escenario de sirenas que silban y alarman. A ver, yo quiero ubicar esto un poco como escuché a Pavel, en un escenario más estructural. Cuba ha vivido 60 años de un régimen de socialismo de Estado, de partido único, que ha configurado un tipo de relación entre el Estado y la sociedad básicamente leninista. Yo con esto me ahorro toda la explicación, no tanto para ustedes que lo conocen, sino para mucha gente, porque en América Latina, que es mi interacción básica, cuando se compara el caso cubano me dicen, bueno, pero el populismo, no, Cuba no es populista, Cuba es autocrática. Y eso hace que la sociedad civil tenga que inscribirse en un orden social en el cual la autonomía está desconocida. Es decir, no es un tema ideológico, no es un tema de derecha o izquierda, que las ideologías están también, por supuesto. Y el régimen cubano es un régimen de izquierda autoritaria, así como hay izquierda democrática y hay derechas de distintos tipos. Sino que el fundamental tema es lo que hemos llamado, la investigadora Claudia González y yo, la autonomofobia de Estado. Es decir, usted en Cuba puede ser un grupo de amigos de las morsas o de adoradores de Kublai Khan, y eso, si no está autorizado, a priori ya es sospechoso. De manera que la idea de que la autonomía, que es la capacidad de la gente de decidir las normas por las que se organiza, se rige, funciona, básicamente es prepunible. No obstante, como la sociedad cubana ha vivido 2 procesos en el marco de las reformas, estas intermitentes fallidas que hablaba Pavel, que es un proceso de creciente conexión a la globalización, sí. Cada vez los consumos, las identidades son más normales en Cuba que en casi cualquier país del mundo. La sociedad cubana, por tanto, es más conectada globalmente, en viajes, virtualmente, es también más diversa
si toda esa diversidad exterior ya no es el modelo, recuerden ustedes los manuales soviéticos, de la creciente homogenización de la sociedad con 3 clases fundamentales, obreros, campesinos y capas intelectuales. Curiosamente, siempre el modelo soviético invisibilizaba a la clase en el poder, no aparecía. Pero ya eso desaparece y se configura una sociedad estratificada. Entonces, es más diversa, es más conectada, es más desigual también, la desigualdad ha aumentado y es más pobre. Y todo esto lo que hace es que emerjan en Cuba demandas, identidades, problemas que no encuentran solución en el modelo vigente, ninguna de sus formas, ni en el modelo vigente bajo el marco formal comunista, ni en las reformas fallidas intermedias. Ayer hablaba con un colega venezolano y yo le decía, es que ni siquiera la sociedad civil cubana responde a la idea de que estás viendo una sociedad civil blanca, de élite, que reivindica derechos civiles y políticos. Esta sociedad civil tiene, por un lado, la sociedad civil paraestatal, que sigue existiendo, CDR, FMC, donde no veo un potencial ninguno de reforma posible, ni de margen de autonomía. Ha estado demasiado tiempo al margen del Estado. Una sociedad civil opositora, pequeña, vapuleada, pero hasta ahora resistente, con todo lo que eso implica, y una franja gris diversa en el cual yo inscribo todo lo que está emergiendo ahora. Grupos culturales, grupos religiosos, los discursos de la política de la identidad, y no solo contra la oposición, sino sobre esa franja donde además están crecientemente actores pobres, negros, mestizos, femeninos. Contra esa franja se dirige la autonomofobia de Estado. O sea, yo lo que diría en este caso, porque la idea es un poco dialogar y ustedes hagan preguntas, comentarios, es que tenemos un régimen político que no cambia, que es un régimen político leninista. Tenemos un Estado que parece lo mismo, pero el Estado implica las instituciones y los titulares de esas instituciones que más o menos cambia, intenta modernizarse, firma acuerdos con la Unión Europea para que modernicen sus burocracias, en fin. Y la sociedad es la que cambia. Pero claro, como el régimen no cambia y el régimen está dirigido por la burocracia de este Estado, no reconoce esa diversidad social y el derecho a reivindicarse. Entonces, tenemos eso, un fenómeno de, para mí, imparable crecimiento de la diversidad, de la conflictividad, de la sociedad civil. Ahora, incluso esta semana vimos posiciones dentro de la iglesia, mínimas, tenues, pero posiciones que habría que seguir. Y el Estado no, el régimen político no reconoce eso. Esto no quiere decir que una sociedad civil movilizada, ampliamente conectada, como la polaca, porque siempre los cubanos tenemos sobre todo los que hacemos ciencia política, una manía de hacer similitudes extrapoladas. No es el caso. Somos más soviéticos que polacos, porque hubo una revolución con un proceso de movilización, control, mucho más coherente en el caso Polonia. Y por supuesto no somos Nicaragua, ni Venezuela, ni nada de eso. Pero a la vez que el control se mantiene, la emergencia es imparable. O sea, la sociedad es más diversa y va a ser más vocal en diferentes formas. Eso es lo que yo diría. No sé, abrir un espacio quizás de diálogo, comentarios sobre esto. Hay textos recientes que yo he publicado. Tengo uno que va a salir junto con mi esposa, la politóloga Giovanna Silano, justo sobre la sociedad civil cubana actual. Y creo que se trata de esto, de hablar con los datos y con los fenómenos evidentes, no magnificarlos, pero tampoco invisibilizarlo. Creo que en la academia nos pasan las dos cosas, a veces por razones políticas. Creo que a veces quienes estamos más vinculados a una lógica de activismo, magnificamos procesos y decimos, ahora sí voy a ponerle música a Willy Chirino, ya viene llegando, ¿no? Pero creo que también el sector de lo que yo he llamado los tecnólogos políticos, que es que por cierto es un texto que publiqué en Cibercuba, gracias a Cibercuba, este sector de reformismo leal que maquilla, y que no es privativo de Cuba, pasa en China, en Rusia, que maquilla los atisbos de reforma de Cuba como si fuéramos un país normal, quiere invisibilizar estas contradicciones y esta realidad porque no caben en su esquema. Entonces, creo que ahí habría que discutir, ¿no? Muchas gracias, Armando. Preguntas para Armando, por favor. Saludos, Armando. Soy Elías desde Valencia. Muy buena tu presentación también, lo breve lo bueno si breve 2 veces bueno. Yo te voy a preguntar una cosa nada más. ¿Cómo ves tú la regeneración, digamos, de esa clase política dirigente cubana una vez que la generación de la revolución desaparezca por motivos vitales? Es decir, Raúl Castro, por ejemplo. El día que Raúl Castro se muera y detrás de él van todos en fila, porque esa gente ya pasan de los 85 años todos, y esa es una edad muy longeva. ¿Tú crees que es posible que la generación inmediata, que es la que yo pertenezco, la de los 60 años, que esa gente crean en lo mismo que los viejos revolucionarios y mantengan
ese grado de control tan descomunal que existe en la autocracia castrista? Lo que yo crea no es relevante, sino que me remito a los hechos. Y los hechos me dicen que hay una forma de entender el poder de esa autocracia que no es solo familiar, sino que es colectiva durante 60 años. Es decir, no hay que esperar, ya están. O sea, ya están los relevos, son los hijos, los parientes, son el conglomerado Gaesa, son sus intelectuales orgánicos. O sea, ya está el relevo de esa clase política. Si piensan lo mismo, yo ni siquiera pienso que la élite cubana, esta nonagenaria, siempre ha pensado lo mismo. Ha tenido como ciertos constantes en su pensamiento. Se ha sido leninista siempre, una idea de control total, pero ha tenido matices en la. Ahora, obviamente esta generación quizás no piensa lo mismo en el sentido, no solo en el sentido bueno, sino en el sentido malo. Es decir, la élite anterior, por lo menos Fidel Castro, tenía una vocación de control total y supresión de todo disenso, con cierta idea, después podemos discutir cómo se hacía, cierta idea paternal de protección. Protección en la servidumbre, pero protección. Esta élite, mi percepción es que se compra la parte del capitalismo, es decir, quiere consumir, quiere ostentar lo que consume, quiere realizarse en los más media internacionales, en las redes sociales, bailar reggaetón en los conciertos de los reggaetoneros, todo eso, pero no tiene ninguna vocación de protección social. De manera que esta élite va a ser igual en lo malo y peor en el sentido de que no tiene ninguna vocación de justicia social ni residual. No ha hecho una revolución, ha administrado un régimen. Entonces, eso para mí es una diferencia. Ahora, en términos de mutaciones generacionales, claro que las hay. Son más pragmáticos en términos de que conocen el capitalismo mundial, están insertados en el capitalismo mundial, no hay una economía alternativa al capitalismo a escala global, como si la hubo durante 30 años, entonces tienen diferencias fundamentales, pero lo que nos importa, que es en qué medida habilitan un país con más derechos y oportunidades para todas y todos los cubanos, no veo diferencias fundamentales. Si no hay un sector, o sea, claro que hay reformistas, dentro del Partido Comunista están todos los partidos que hoy no están permitidos, están dentro, pero no hay un sector claramente tipo como lo hubo en la Transición Española, o ni siquiera creo que hay un sector como el sector de la burocracia húngara del 89, por otra razón, porque es una élite muy eficaz en control del poder, pero es una élite bastante antiintelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, usted compare la burocracia húngara del 89, que eran todos liberales de closet, con carnet de partido, básicamente, y lo que usted tiene hoy en el caso cubano es una élite muy funcionarial, militar, funcionarial, con poca presencia de los intelectuales, con una gran precariedad intelectual, que incluso está arrastrando al discurso intelectual leal, que cada vez tiene menos cosas que defender y por eso hace cada vez más piruetas absolutamente incomprensibles. De manera que hay una diferencia fundamental. O sea, para que haya un sector reformista, no solo tienen que salir de closet en un escenario de apertura y unirse a los moderados de la oposición, sino que tendrían también que tener cierto talante intelectual que yo al menos no lo veo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para Armando? Bueno, si no hay una pregunta, yo te quería hacer una pregunta, Armando. La larga enfermedad de Fidel, ¿cómo influyó en todo ese panorama? Porque yo creo que, aunque por razones que tú has explicado claramente en tu intervención inicial, Raúl Castro tuvo en sus inicios un afán reformista que duró hasta lo que yo llamo el embullo Obama. Muchas gracias. No, básicamente la larga convalecencia de Fidel le permite a la élite establecer un mecanismo sucesorio claro. Es decir, es un soft landing. Yo no digo que no lo tuvieran hecho, pero era muy, digamos, era un shock la muerte del caudillo del eje del sistema, del egócrata, como diría Carlos Sport, del egócrata, en vivo. O sea, esto no pasó. Y hubo una posibilidad durante 3 años, una transición clara de mando y después incluso en vida él siguió. De manera que eso ayudó mucho a la lógica del sistema. Ahora, insisto, la diferencia era, y no es menor en la vida cotidiana de la gente, una diferencia entre modelo soviético básicamente sin reforma y modelo chino, que es el modelo políticamente soviético con reformas económicas y algunas gerenciales. O sea, no hay digamos, una mutación cualitativa hacia un escenario ni siquiera de autoritarismo competitivo, como Malasia, Singapur, en fin. Ahora, por eso, fíjense, por todas esas cosas que incluso, y el tema que a mí me ocupa de sociedad civil, es que yo creo que las demandas de la sociedad civil no pueden ser abandonadas a una idea de que a subordinarse a variables geopolíticas, es decir, a que un acercamiento externo
y una influencia en la élite, va a promover un cambio que va a permitir. Primero, yo no tengo autoridad moral para gente a la que se le conculcan los derechos, que está en Cuba, decirle, espera porque hay una variable geopolítica que puede pasar y entonces tú no protestes por el agua, por la palabra que no te dan, no protestes por eso. No. Pero además de eso, porque empíricamente hablando, no veo un potencial reformista en esta élite actual, salvo que existe un entorno externo lo suficientemente restrictivo combinado con una imposibilidad interna de mantener el consenso que los obliga a hacer reformas. De manera que esa idea de que vamos a hacer una crítica leal, una oposición leal, un acercamiento, en fin, y eso va a permitir que ellos se abran, yo empíricamente no tengo ninguna evidencia de eso para el tipo de liderazgo del caso cubano. De manera que yo creo que nuestro rol como académicos críticos en ese sentido, ¿no? De ese modelo, porque por eso estamos todos afuera, porque escogimos vivir en otra situación. Si no, estaríamos en Pyongyang, en Harare o en cosas así, o en Minsk quizás. Nuestro rol como eso, es ser lo suficientemente serios en el análisis de la realidad, no extrapolar tendencias que no existen, aconsejar a la medida de lo posible a los actores internos a que metan lo menos la pata, estar atento a las cosas, pero yo creo que hacer una exigencia en base a derechos, Carlos. O sea, no hay posibilidad de que el cambio en Cuba no venga solamente por una burocracia ilustrada que decida reformarse. Al menos yo no lo veo así y además yo no quiero un modelo chino como solución, de manera que creo que tiene que haber un análisis informado, un acompañamiento de las acciones que se hacen adentro, que emergen en esa sociedad civil, y a partir de ahí se estructurará el escenario de reforma. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar esta primera sección, le damos la palabra ahora a Enrique García, que es un especialista en temas de seguridad, con una dilatada experiencia profesional en este campo y que abordará en su ponencia una posible transformación del ejército y de los órganos de la seguridad del Estado en un escenario de transición democrática en Cuba. Adelante, Enrique, bienvenido. Bueno, en el caso de la transformación de los órganos de la seguridad de Cuba, entidades policiales y las Fuerzas Armadas, yo siempre he dicho que es uno de los temas más complejos a abordar y de mayor importancia en una transición. O sea, Cuba, y voy a explicar las razones, ¿no? Cuba tiene un aparato de seguridad totalmente desproporcional al tamaño de la isla. Y bueno, dada la característica del sistema, Cuba tiene un aparato de contrainteligencia que posiblemente, si tomamos en consideración la población, es uno de los más grandes del mundo, si no el más grande del mundo. Cuba, según cálculos conservadores que puedo reflejar, tiene alrededor de no menos de 100.000 oficiales en la contrainteligencia cubana. La contrainteligencia cubana es un aparato monstruoso, o sea, esos son los oficiales. No vamos a hablar ya de los colaboradores que pueden tener en todo el país, en todas las empresas, en Cuba. Cada cuadra, o sea, existe un departamento de la contrainteligencia que cubre esto, cada segmento, cada cuadra en cada espacio del país. No con las empresas, etcétera, etcétera. El aparato de inteligencia es un aparato más pequeño, anda rondando en el día de hoy, según todos los datos que tengo, alrededor de 1.000 oficiales. Igual esos oficiales dirigen una red de agentes y colaboradores en el mundo gigantesco. Estamos hablando de decenas de miles de personas que colaboran. La inteligencia tiene como objetivo la penetración de entidades gubernamentales, militares, de seguridad y todas las sociedades del mundo occidental, con el objetivo de influenciar sobre los acontecimientos en esos países en beneficio a los intereses y a la agenda política de Cuba. Por eso Cuba tiene la influencia que tienen las Naciones Unidas, siendo una isla tan pequeña, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos aparatos, en este caso, los necesita la dictadura, porque yo siempre tengo un símil, yo planteo que son las dos muletas sobre las que se sostiene el régimen. El aparato de contrainteligencia es el que controla y mantiene un control social en todos los niveles en la sociedad cubana, y el aparato de inteligencia, que es el que influye
en el extranjero a favor de los intereses de Cuba. Por eso, bueno, vemos votaciones tristes como la que hubo en días pasados en Naciones Unidas, donde una dictadura como la cubana pasa a formar parte, diríamos, de la mesa de los derechos humanos. Entonces, dentro de la contrainteligencia cubana, existen muchos oficiales, lógicamente, que han sobrevivido como gran parte del pueblo cubano. No todos los oficiales de la contrainteligencia han participado en actividades represivas. A su vez, la contrainteligencia se apoya en la policía. La policía también se convierte en colaboradora del aparato de contrainteligencia cubana en la represión y el control social. Pero como decía, no todos en este caso son partes o sea, o han participado directamente en este tipo de actividad. La contrainteligencia, que sé yo, tiene departamentos gigantescos como el de chequeo de correspondencia, el chequeo telefónico, departamentos técnicos, otros departamentos operativos de la esfera ideológica. En fin, no todos los oficiales de la contrainteligencia han tenido una participación directa en la represión cubana. Entonces, existen otras direcciones necesarias en cualquier país, como puede ser la dirección de guardafronteras, la dirección de extinción y prevención de incendios. Hay direcciones como la Dirección de Operaciones Especiales, que es la que entrena o ha entrenado históricamente a los grupos subversivos del mundo que han pasado por Cuba con ese objetivo. Tampoco tiene razón de existir. En fin, todo este gran monstruo que estamos hablando, que compone el aparato de seguridad cubana, bueno, y por otro lado, las Fuerzas Armadas, que voy a dedicar un minuto después a hablar de ellas. Indiscutiblemente va a sobrar en una Cuba democrática, pero hay un peligro muy grande. El peligro de una transformación en Cuba. El peligro mayor que existe es que por el entrenamiento que tienen muchos de los oficiales de la contrainteligencia o de la inteligencia, si de buenas a primeras esa gente todas salen para la calle, bueno, es algo que voy a abordar también, que se debe manejar de alguna manera. Y al mismo tiempo, sí debe salir, diríamos, gran parte de ese personal debe quedar fuera del Ministerio del Interior. O sea, es imposteable una plantilla completa. Hay entidades, qué sé yo, como extinción de incendio y prevención, que bueno, no necesariamente tendría que ser absorbida por el Ministerio del Interior. Existen modelos en países occidentales que muestran que eso lo pueden tener los municipios o las ciudades, etcétera. Hay otras direcciones como la Dirección de Prisiones que tampoco tienen que quedar dentro del Ministerio del Interior. Espero que la Cuba del futuro no tenga tantas cárceles y por lo tanto no necesite tantos carceleros tampoco. Partiendo de este tinglado, ¿qué modelo se toma como referencia? Bueno, los modelos que más se pueden asemejar a lo que se debe hacer en la Cuba del futuro. Debo decir una cosa, en la Cuba del futuro, si bien debe haber perdón en determinados casos, lo que no debe haber nunca es olvido, porque la memoria histórica, el día que se pierde, es lo que produce que los hechos se puedan repetir. Y eso es lo que no queremos nunca que suceda en Cuba. Yo creo que de manera consensuada, todas las fuerzas políticas, organizaciones, todos los cubanos que de alguna manera estén organizados dentro y fuera de Cuba, paulatinamente debe hacerse, no tengo la llave y no puedo explicar cómo, pero sí debe haber un proyecto para el día que se inicie una transformación en Cuba, porque además la sociedad no puede quedar acéfala. Hace falta una nueva policía en Cuba. Posiblemente gran parte del aparato policial cubano hoy en día no pueda permanecer en esa nueva policía, porque bueno, primero hay que exigir un nivel cultural determinado para los nuevos policías cubanos. Es posible que oficiales que están en la contrainteligencia y que no han tenido ni sus manos ni manchadas de sangre, ni han estado vinculados a la represión en Cuba, con más nivel cultural puedan pasar a la policía. Es posible que aparatos como la inteligencia, que deberán existir en el futuro, que hoy en día tiene 1000 hombres, podría tener, qué sé yo, puede existir un aparato de tipo como sucedió en Panamá después del derrocamiento de General Noriega, que bueno, cuando regresó la democracia a Panamá, existe un aparato de contrainteligencia pequeño que se subordina a la presidencia de la República. Existe
necesariamente va a existir un aparato de contrainteligencia mucho más pequeño. O sea, entre inteligencia y contrainteligencia, Cuba no necesita más de 2.000 hombres, para nada. Con eso sería suficiente. Todos los países requieren tener determinada actividad de inteligencia para qué sé yo, en actividades contraterroristas, en el orden externo la inteligencia, en el orden interno la contrainteligencia, protegerse de la penetración y el trabajo de inteligencia de países enemigos, o sea, o de otros países del mundo, no necesariamente siempre enemigos. O sea, son entidades que deben existir, pero mucho más reducidas, y desde mi punto de vista es algo que debemos tener muy en cuenta en ese proceso de transición. Quería subrayar, por ejemplo, una dirección. La dirección de guardafronteras es una dirección con bastante personal en Cuba. Esa dirección en el futuro debe existir. Cuba es, diríamos, la llave mayor de las Antillas, y por su cercanía a los Estados Unidos, no solo para el movimiento de tráfico humano ilegal, de tráfico humano, ¿no? Ya eso es suficiente, no hay que decir ilegal, sino también por el tráfico de narcóticos. Una Cuba libre necesitará protegerse de este flagelo, y en eso, por ejemplo, yo pongo un dato. Esa sería una dirección que posiblemente podría ahorrar mucho dinero si el futuro gobierno democrático o el gobierno de transición de Cuba llegara a firmar acuerdos de colaboración importantes con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen intereses de que se proteja la seguridad de las costas de Cuba. Entonces, bueno, a lo mejor ese sería un aparato, un órgano también que se podría reducir, pero que debe existir también en esa Cuba del futuro. Yo pensaba en el caso de las Fuerzas Armadas, hay un elemento muy interesante. Hay países como Costa Rica o Panamá que prácticamente, o sea, que no tienen una fuerza armada. Se puede existir una especie de guardia nacional. Cuba no tiene necesidad de tener un ejército de la magnitud que tiene hoy en día, y eso es algo que también se reduciría. Ahora, yo quiero insistir en algo en todo este proceso de transformación. Primero, debe hacerse en un periodo de tiempo razonablemente corto, porque bueno, que algo que necesita la ciudadanía siempre es la protección, sentirse seguro en su casa, en su barrio, en la calle, y en una transformación en la cual indiscutiblemente van a haber cambios económicos muy grandes, cambios sociales muy grandes. Lógicamente se debe tener un aparato de orden interior que garantice la seguridad de la población. Y es por eso que se debe realizar este proceso con mucho cuidado, pero al mismo tiempo lo más rápido posible. Pienso para todas aquellas personas, bueno, los que no sean juzgados, porque bueno, en Cuba sí, indiscutiblemente puede haber personas en el aparato represivo que hayan cometido excesos, y bueno, los que hayan cometido excesos contra personas o contra la vida de personas, bueno, tendrán que responder algún día ante la justicia. Pero en el caso de la mayoría de los oficiales que no han participado en estos hechos, yo creo que queden fuera del próximo servicio de inteligencia cubano, de la contrainteligencia que pueda tener Cuba, pequeña y reducida, dije, entre los dos no deben tener más de 2.000 hombres, o que no puedan quedar en la nueva policía cubana o en las nuevas fronteras de Cuba. Bueno, pues entonces debe establecerse, en mi opinión, un plan, diríamos, de reinserción, o sea, en el cual a través de una capacitación se pueda dirigir a ese personal que tiene una calificación X en determinados casos, en muchos casos, hacia otras tareas económicas en la nueva sociedad libre, en la nueva economía libre de Cuba, diríamos, un plan de reinserción social. ¿Y por qué digo un plan de reinserción social? Porque, como explicaba al principio, soy del criterio. Hay un ejemplo muy feo. O sea, hay países en Europa del Este que lo hicieron muy bien. Lo hizo bien Alemania, lo hizo bien la República Checa, lo hicieron bien, lo hizo bien Polonia. Pero hay casos como cuando se inició la transformación en exrepúblicas soviéticas como Rusia, donde gran cantidad del personal que trabajaba en los órganos de seguridad o en la antigua KGB, cuando fue despedido, terminaron formando parte de las nuevas mafias y nuevas organizaciones ilícitas que florecieron en toda Rusia. Y eso es algo
que debemos evitar que suceda en Cuba, porque bueno, Rusia en definitiva estancó su proceso y bueno, nunca llegó a una democracia total, y parte se debe también a este tipo de errores, además de otros. Yo pienso, y esto es lo último que quiero señalar en esta parte de buena posición, que nosotros debemos estar muy alerta en Cuba, en la Cuba del futuro. Por eso la contrainteligencia cubana, la pequeña futura contrainteligencia cubana, una de las cosas que debe priorizar, al igual que posiblemente a través del Procurador General de la isla también, es tener un tremendo cuidado con el tema de la corrupción. Y por eso señalé lo de las mafias y señalo lo de una lucha desde el primer día que Cuba empieza a transformarse. Si contra algo se debe luchar es contra la corrupción. Ese es un flagelo que es el que más daño ha realizado, en mi opinión, ha hecho a las democracias latinoamericanas y del mundo. Y por lo tanto, la Contraloría General de la República Futura debe tener un aparato de investigaciones anticorrupción desde un principio, al igual que la inteligencia debe tener otro, para que los dos incluso se estén fiscalizando. El cáncer de la corrupción no podemos dejar, no debemos permitir que crezca en la Cuba del futuro o que se disemine, porque esto será lo peor que le pueda suceder a una futura Cuba democrática. Muy en síntesis, un tema muy complicado, yo creo que muy extenso, pero yo sí creo que vale la pena que se trabaje en un documento y que se logre se pueda consensuar entre todos los cubanos dentro de Cuba, que puedan hacerlo, y los que estamos fuera de Cuba, que también lo estamos dispuestos a hacerlo, elaborar una especie de plataforma que sirva para que el día que llegue, el día D, que llegará, o sea, no sabemos cómo, pero va a llegar, indiscutiblemente, exista una preparación para cómo manejar este tema, que en mi opinión es complicado y delicado. Muchas gracias, Enrique. Preguntas para Enrique, por favor. Adelante. Tengo una observación, Carlos. Como sabe, en unos minutos tengo que hacer una directa con Martí, pero quería primero agradecerle a Enrique esto. Yo creo que esto ha sido productivísimo, las ponencias, un nivel alto de conocimientos y de fórmula. En el caso que es un problema muy peliagudo, porque como dice Enrique, sin querer podemos generar una mafia con una capacidad profesional enorme que se convierta en el flagelo de la próxima Cuba libre. Entonces, a mí me parece que hay que tener una aproximación, entre comillas, muy cínica más bien en inglés que en español, muy descarnada de esto. Mira, Estados Unidos, si esto cae en manos de a ti te cuesta, vamos a financiar la conversión de la fuerza laboral que teníamos dedicado a esto, a otras cosas. Eso va a garantizar que tus intereses vitales desde el punto de vista de integridad y de seguridad no estén amenazados por una mafia local a 90 millas de tu territorio. ¿Con cuánto te vas a poner para ayudarme en esta conversión? Porque un país como Cuba no tiene el dinero para esa conversión. Eliminar el ejército, una policía educada, eficiente, muy insertada junto con la Interpol y todos los organismos, porque hay una experiencia en Cuba para eso, y el Coast Guard, es decir, el Servicio de Guardacosta, hacer un outsourcing. Mira, Estados Unidos, tú estás interesado en esto, yo te permito que hasta tantas millas llegue tu gente, ocúpate tú, yo no tengo dinero para esto, ocúpate tú, y yo, con lo que me has ayudado a convertir, tengo una fuerza policial interna que te ayuda, que te sirve de perno, para que de acá para allá salga información válida. Todo esto mezclado a una política de relaciones exteriores muy agresiva, llevarse bien con todo el mundo, aliado de Estados Unidos, de los países occidentales, pero además mantener estas relaciones con el tercer mundo, porque aunque no se ha tocado este tema, con esta experiencia que por motivos negativos la Junta ha acumulado en estos años, no tenemos por qué votarlo todo, porque no todo es inservible. Cuba se puede convertir en un vehículo, en un nexo entre Occidente y el tercer mundo, porque las relaciones están creadas, tienen un cierto respeto y un cierto capital político. Bueno, no hay que abolirlo todo. Vamos a mantener esto y todo tiene un costo. Este trabajo que hacemos tiene que venir correspondido con ayuda para yo poder reconvertir mi fuerza en todos los sentidos.
Muchas gracias, don Andrés. Salude usted al apóstol de nuestra parte. Los elementos que subrayó nuestro querido amigo Andrés. Sí. ¿Alguna pregunta para Enrique o quieres tú decir algo, Enrique? No, ¿alguna pregunta? O sea, yo lamentablemente por la dificultad técnica no pude escuchar parte de las ponencias y de lo que se estuvo debatiendo, pero bueno, me gustaría, si alguien tiene preguntas, bueno, tal vez me pueden ayudar a precisar mejor algún elemento que no haya enfocado yo. Vale. ¿Alguno de los panelistas o los invitados tiene alguna pregunta para Enrique? Bueno, parece que no. Entonces, yo sí tengo unas preguntas y quería formulártelas. ¿Piensas que el próximo ministro de Defensa de Cuba debe ser, un ministro de Defensa en una Cuba democrática debe ser un civil o un militar? Yo pienso que debe ser un civil. O sea, yo pienso que una de las cosas más importantes que debe quedar claro en una democracia es que los militares están en los cuarteles y se subordinan al poder civil. O sea, eso es un hecho. Y además, en esa Cuba que yo sueño, y eso lo repito, que no tenga ejército. O sea, es mi deseo. No sé qué van a querer todos los cubanos, ¿no? Que no tenga un ejército, porque realmente no hace falta. En esa Cuba, mientras menos militares hay en la calle, mejor. Muchas gracias. Otra cosa que te quería preguntar, como parte de la reforma económica que ha hecho lo que yo llamo el tardocastrismo, y que Pavel en su ponencia lo explicó mucho mejor que yo, hay un grupo de militares en torno al general Rodríguez López Calleja que controlan lo que muy bien ha definido el amigo Elías, el sector exterior de la economía, ¿no? ¿Cómo habría que actuar para desmilitarizar la economía cubana en un escenario de transición a la democracia? Bueno, eso es básico. O sea, precisamente parte de la dictadura cubana. La dictadura cubana se ha convertido además, ha ido tomando con los años, los militares han ido tomando más control de la economía en un proceso que empezó a finales de los 70 y bueno, ha llegado ahora que prácticamente controlan todos los sectores importantes de la economía y del comercio exterior de Cuba. Yo pienso que es sumamente importante que eso debe desmantelarse por completo. Hay un ejemplo que muy triste, no lo dije en la ponencia, lo tenía en las notas, pero se me pasó, y es que tenemos un caso muy triste en América Latina, entre los ejemplos que se pueden citar, ¿no? Como es el caso de lo que sucedió en Nicaragua y cómo se permitió, en mi opinión, la manera en que incluso el gobierno de los Estados Unidos manejó la negociación de la salida de Ortega después que perdió las elecciones, y fue realmente, no fue la más adecuada por todos los participantes, desde el presidente de Costa Rica hasta todos los demás, el señor Jimmy Carter, que fue, a pesar de que estaba en época eso sucedió en época del gobierno de Bush padre, que el presidente Bush padre, participaron. O sea, el enfoque que se dio fue malo. ¿Por qué? Porque al final, al dejar que los sandinistas se quedaran con todo lo que se robaron, crearan empresas, quedaran con todo el andamiaje económico, y además subrepticiamente se quedaron también con el control de los aparatos de seguridad de Nicaragua por abajo de la mesa. Y eso les permitió mantenerse. Primero hubo impunidad, y con esa excusa no debe haber impunidad, porque ese dinero público, ese dinero del pueblo de Cuba, no es de generar presidente de Gaesa, ni de ninguno de ellos. Ese dinero es del pueblo de Cuba. Entonces, si se dejan que estas empresas queden en manos de un puñado de gente, que fue lo que pasó en la Unión Soviética, o sea, en Rusia en particular, estamos dejando precisamente gente primero con dinero mal habido y después con dinero que da poder. Todos lo sabemos, el dinero da poder y eso da una influencia política, y eso fue lo que permitió a Daniel Ortega regresar a la presidencia, o sea, primeramente legítimamente y después convertirse en un dictador nuevamente igualito que en los 70 en Nicaragua. Entonces, por lo tanto, sí, indiscutiblemente eso es una de las primeras cosas que hay que hacer, es desmantelar, porque ninguna de esas empresas son propiedad de
del señor Calleja, su segundo apellido compuesto, López Calleja, ¿no? Creo que es lo que se llama. López Calleja, sí. Rodríguez López Calleja. Ni la isla esa es de él, ni las empresas esas son de él, ni nada de eso es de él, ni ese dinero es de él. O sea, si se quieren ir el día de mañana y se va a otro país a vivir, ese es su problema. Pero en la Cuba del futuro, todo eso, y cuando se produzca la transformación económica, debe haber un proceso de privatización lo más transparente posible. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Y una última pregunta que tengo. En todos estos años, los servicios cubanos han estrechado lazos con sus homólogos rusos, iraníes, norcoreanos y chinos, y se han mantenido alejados en lo posible de los servicios norteamericanos o israelíes, por ejemplo. ¿Tú consideras que esos nexos una democracia los tiene que cortar de raíz, o que el nuevo Estado los pueda utilizar pragmáticamente según los intereses que tenga? Para mí, lo primero que tiene que hacer una Cuba democrática y de la transición, y en la transición hacia la democracia, es reseleccionar sus amigos y sus aliados. Entonces, los amigos y aliados naturales, y bueno, creo que Andrés lo comentaba desde otro ángulo hace un momentico, pero es lo mismo. Los primeros van a ser, yo pienso, los Estados Unidos de América, las democracias occidentales, el mundo libre, y yo pienso que lo que sí debe tener una Cuba democrática muy claro es quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Lógicamente, nosotros no nos reporta absolutamente nada a una Cuba democrática ser amigos del señor de Corea del Norte o de esa dictadura. A nosotros no nos reportaría nada en una Cuba democrática tener ir, por decirlo de alguna manera más llana, ir a la cama con los enemigos de la democracia. No, eso no quiere decir que no se tengan relaciones diplomáticas con países como Rusia o con países como China. Pero mira, eso es un punto importantísimo, que aquí incluso los Estados Unidos, en mi opinión, hubo un craso error después ya no de la política del ping-pong con el presidente Nixon, sino Nixon y Mao Zedong. ¿Perdón? Nixon y Mao Zedong. Exactamente, pero quien restablece relaciones, que es una cosa que la gente olvida, quien rompe con Taiwán relaciones y abre relaciones diplomáticas con China fue Jimmy Carter. O sea, y a partir de ahí hubo todo un proceso de entrega, un juego económico en el cual China se llevó todos los beneficios y no dio nada a cambio. Entonces, nosotros la relación con los chinos la tenemos también que manejar con mucho cuidado, porque China ha alcanzado, tal vez por responsabilidad o por, en mi opinión, acciones equivocadas de gobiernos norteamericanos, un poderío económico extraordinario. Entonces, nosotros no tenemos por qué caer bajo el manto y la influencia de China en el futuro, por lo menos mientras China no cambie. Muchísimas gracias. Aprovecho para darle las gracias otra vez a todos los participantes y recordarles que queda pendiente una segunda parte de este espacio de reflexión, donde se abordará el papel de la Iglesia Católica y otras religiones en la transición cubana y los posibles elementos de una reforma política y constitucional. Cuando esté todo, bueno, se editará. Obviamente les enviaremos una copia a cada uno de vosotros y lo iremos transmitiendo por los canales de Cibercuba, probablemente de uno en uno. Así que cada ponente tenga su espacio propio y que genere interacción con los lectores de Cibercuba, que son muchos, gracias a Dios y a la economía, y para que genere su propia interacción, porque hay una persona que le puede interesar la economía y no le puede interesar la seguridad, o le puede interesar la religión, pero no le puede interesar. Así que muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo más? Sí. Un minuto nada más voy a robar. No se preocupe. Y aquí tengo una apuntadora muy buena cerca de mí, me pasó un dato muy interesante, y es el siguiente que lo vi y lo tenía en mis notas también. No podemos nunca olvidar el valor
de lograr recuperar todos los archivos de la contrainteligencia y de la inteligencia cubana. Es muy importante para la transparencia de una Cuba futura. Yo no digo venganza, no estoy hablando de venganza, y ya pasó en Alemania, pasó en otros países, donde sencillamente se expuso y quede clara ante la opinión nacional cómo fue que se manejó el sistema de colaboración y de colaboracionismo y denuncias contra todos, de todos contra todos. O sea, no con el hecho de venganza, sino que quede transparente tanto los archivos de la contrainteligencia cubana como los archivos de la inteligencia cubana. Perdón por este aspecto que quise agregar al fin. Es muy importante lo que acabas de decir, así que agradecido te quedamos. Bueno, buenas tardes a todos, pues yo creo que ya en América también empieza a ser por la tarde. Hasta pronto a todos. Cuidado. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego.